Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro sincrónico, a esta semana de aprendizaje. Durante esta semana vamos a estar trabajando y estudiando lo conocido como las leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos. Vamos a estar haciendo ejemplitos y vamos a ver circuitos, si nos alcanza el tiempo, que yo creo que sí, vamos a estar viendo circuitos RC, es decir, circuitos con resistencias y con capacitancias. Muy bien. Vamos entonces a compartir el tablero. Aquí está. Listos. ¿Ya ves el tablero, Javier? Sí, señor. Listo, súper. Bueno. Bien. Entonces, regálame un segundo. Tengamos en cuenta lo siguiente acá. Leyes de Kirchhoff. Se escribe así. Eso, muy bien. Leyes de Kirchhoff. Bueno, entonces, en clases pasadas nosotros habíamos estado viendo circuitos, digamos que haciendo un resumen un poquito más extenso, habíamos estado analizando lo que se conoce como la diferencia potencial o el voltaje, habíamos analizado lo que es la corriente y a partir de eso, de esos dos conceptos, pudimos dar la noción de la ley de Ohm, donde se incluía la resistividad de un material. A través de esa ley de Ohm se generaron, se crearon circuitos, ¿sí? Donde se involucraban, por ejemplo, baterías que generaban una diferencia potencial, lo que generaba una corriente, y hacíamos pasar esa corriente a través de una resistencia. Posteriormente, vimos capacitores y capacitancia y vimos cómo pueden actuar los capacitores y la capacitancia en el marco de los circuitos también. Algo que es importante aclarar es que nosotros cuando estábamos resolviendo circuitos, bien sea con resistencia o con capacitores, el concepto de resolver se daba en el sentido de poder simplificar y explicar las combinaciones aplicando la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces vamos a escribir eso. Cuando se tienen circuitos sencillos o simples, eh, buscamos simplificarlos y explicar las combinaciones de las resistencias ¿listo? Aplicando la ley de Ohm. Que nos decía que delta de B, perdón, delta de B, es decir, o a veces lo ponemos simplemente como B, ya sabiendo que tenemos una diferencia de potencial, es igual a la corriente por la resistencia. ¿Listo? Aplicando precisamente la ley de Ohm y las reglas para las combinaciones en serie y en paralelo de las resistencias. De las resistencias. Muy bien.
Sin embargo, no todos los circuitos pueden llegar a simplificarse a un circuito de una sola espira, que eso era lo que nosotros hacíamos. Recuerden que nosotros en clases pasadas lo que teníamos era un circuito eh, con series perdón, con resistencias en serie o en paralelo, y lo que hacíamos era simplificar ese circuito hasta que llegara a una sola espira, es decir, un circuito algo así, con una resistencia equivalente. ¿Listo? Eso es una sola espira, ¿vale? Una sola espira. Bien. Entonces acá, sin embargo, no siempre es posible simplificar un circuito a una sola espira. ¿Listos? Por lo tanto, el procedimiento para explicar este tipo de circuitos el procedimiento es a través de las leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Vamos a escribir las dos leyes de Kirchhoff para poder trabajar. Bueno, entonces vamos con las leyes de Kirchhoff y las vamos a enmarcar aquí. La primera ley, ¿listo? La vamos a llamar ley de la unión. Muy bien. Esta ley me dice que en cualquier unión de un circuito, ya vamos a ver qué es una unión, la suma de las corrientes debe ser igual a cero. En cualquier unión, la suma de las corrientes debe ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Eso significa que la sumatoria de las corrientes en un circuito, en una unión, debe ser igual a cero. ¿Listos? Muy bien. Y vamos a poner la segunda ley de una vez. Ya las explicamos acá. En la próxima paginita las explicamos. Perdón, voy a borrar este uno y lo voy a poner en rojo. Y se llama ley de la espira. Y esta ley me dice lo siguiente. Y es que la suma de los voltajes o de las diferencias de potencial
Las sumas de las diferencias de potencial a través de todos los elementos. ¿Listos? Alrededor de cualquier espira de un circuito. Alrededor de cualquier espira de un circuito cerrado. Debe ser igual a cero. Esto es que la sumatoria sobre la espira de la diferencia del potencial es igual a cero. ¿Listo? Muy bien. De tal forma que vamos a tomar esto, vamos a encerrar estas leyes, dos leyesitas, que son las leyes de Kirchhoff. Y a partir de estas dos leyes, primero las vamos a explicar, ¿sí? Para que se entienda bien dentro de un circuito, y luego vamos a hacer ejemplos de cómo, para ver cómo nos quedan estos dichos circuitos. ¿Listos? Que son circuitos un poco más complejos. Si quieren, entonces, tómenle fotito a esto o terminen de copiar. Ahí está. Javier, una pregunta. ¿Tú ves alguna otra clase conmigo? Sí, señor, cálculo y ecuaciones. ¿Cuestiones? ¿Y cómo vas con los intentos? Durísimo, ha tocado estudiar bastante. Pero sí has podido hacer los exámenes sin problema. Sí, 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 o sea, la verdad los he hecho casi en la madrugada para poder Ya, hacerlos porque la plataforma sí colapsa bastante. ya. Porque yo no he podido, créeme que yo les tengo que poner otro intento, de hecho, que yo soy consciente de la situación en la que estamos, pero es que a mí no me deja entrar. O sea, bueno, yo puedo entrar, pero es que no me deja hacer nada, no puedo ver los cursos. Es correcto, así realmente es nosotros, no tiene formato la página cuando llegamos al examen, Ujú. sale un error por decir en la cuarta pregunta y antes en otras ocasiones dejaba continuar, él solo se corregía, pero en esta ocasión no, lo saca uno de la página. Sí, yo no sé qué hacer porque, pues, o sea, yo tengo un computador, ¿no? No tengo más, me tocaría como ir a buscar otro, porque por el celular tampoco me deja, o sea, como que en el celular sí puedo ver las cosas, pero no, también es como complejo poder Sí, interactuar, como modificar. dar una Ujú. orden ahí, no, no, no lo permite a uno, la verdad. Tocaría Sí. hacerlo lo que le digo en las madrugadas o tal vez en la mañana que todos están trabajando Ah, también. bueno. Oye, sí, voy a intentar, Hola, buenas porque noches. la idea sí es precisamente darles otro intento, ponerles un intento más. Sí, dime, Freddy. Buenas noches. Profe, dos preguntitas. La primera, bueno, pues afortunadamente con ecuaciones diferenciales, pues yo logré hacer el intento y pues lo único es que lo que dice Javier, las funciones quedan sin formato, o sea, toca pues como adivinar allí y uno sacar pues la función Complejo. como tal. Claro. Y lo segundo es, entonces, en ese orden de ideas, este sería el parcial final o después se habría otro? Después se abre otro. ¿Listos? Vamos a abrir otro más. Entonces, porque son cuatro, para ecuaciones diferenciales son cuatro, para física eléctrica son tres nomás. Entonces, en física eléctrica nos falta uno que se tiene que abrir ahorita la próxima semana. Ah, dale, profe, gracias. Listo. Bien. Vale, listo. Gracias por esas aclaraciones. Vamos a continuar acá, en la otra página. Vamos a explicar la primera ley. ¿Listo? La primera ley de Kirchhoff. Muy bien. Entonces, explicación de las leyes. Entonces me dice lo siguiente, y es que la primera ley de Kirchhoff
proviene o es un enunciado de la conservación de la carga eléctrica. ¿Listos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cargas que entran en un punto dado en un circuito deben abandonarlo porque la carga no se puede acumular en el punto. ¿Listo? Entonces vamos a explicarlo aquí, perdón. Todas las cargas, bien, que entran en un punto dado, ¿listo? Deben abandonarlo porque la carga no puede acumularse en dicho punto. ¿Listos? Bien. Eso quiere decir que las corrientes que se dirigen, y miren aquí voy a poner una grafiquita para que entendamos bien. Yo tengo lo siguiente, la corriente está fluyendo hacia acá, ¿listo? Vamos a llamar la corriente I1, I sub 1, y esa corriente I sub 1 se va a bifurcar en dos, en una corriente I sub 2 y en una corriente I sub 3. ¿Listos? Se va a bifurcar en este punto, entonces el punto que vamos a analizar es este de acá, ¿vale? Bien, entonces, las corrientes dirigidas hacia adentro de la unión, o sea, ¿cuál va hacia la unión? Pues I1, ¿listo? Entonces aquí, las corrientes dirigidas hacia dentro de la unión, ¿listos? Participan en la ley, porque recuerden que la ley, y aquí recuerden que la ley es que la sumatoria de las corrientes es igual a cero, ¿listo? Entonces las corrientes dirigidas hacia adentro de la unión participan en la ecuación de la primera ley, sumatoria de I igual a cero, como más I. ¿Listos? En este caso particular, pues como I sub 1 positivo. ¿Bien? Mientras que las corrientes que salen de la unión participan en la ley como menos I. En este caso, pues, ¿cuáles salen? I2 e I3. O sea, sería menos I sub 2 y menos I sub 3. ¿Listos? Aplicando la ley, aplicando la primera ley a la unión que estamos mostrando en la figura,
tenemos lo siguiente. Sumatoria de I igual a 0. Entonces me queda, esta es positiva, I sub 1 menos I sub 2, que es negativa porque está saliendo de la unión, menos I sub 3, que es negativa porque está saliendo de la unión. ¿Listos? Muy bien. Esto de aquí tiene su análogo precisamente en fluidos. ¿Listos? Donde, por ejemplo, si nosotros tenemos un tubo con una Y, ¿sí? Y estamos permitiendo el paso de fluido a través de ese tubo, entonces, esto lo voy a borrar, pero simplemente es para explicárselos. Nosotros tenemos un tubo y en ese tubo se bifurca. Ese tubo se bifurca de la siguiente manera. ¿Listos? Aquí así. Bien. Entonces, por aquí hay paso de agua, supongamos un fluido agua, y pues esa agua va a salir por acá y va a salir por acá. Ella no se va a quedar estancada, ¿sí? Entonces, lo que entra, ¿sí? Flujo que entra es igual a flujo que sale. Flujo 1 que sale y flujo 2 que sale, ¿sí? Por lo tanto, F que entra menos F que 1 que sale menos F2 que sale debe ser igual a 0. ¿Listos? Bien. Entonces, por eso esta ley se comporta en circuitos de la misma forma a como se comporta un fluido dentro de un tubo. ¿Listo? Que genera una bifurcación. ¿Es claro, chicos y chicas, la primera ley? Ay, chicas, parece que no. Sí, sí, profe. La pregunta es, me imagino que ese I2, I3 generarán valores por carga o... Exacto, ya vamos a ver ejemplos donde la idea es utilizar esas leyes precisamente para encontrar en algún momento el valor de alguna de estas corrientes, ¿sí? En algún circuito, ¿vale? Ok. Bien. Ujú. Excelente. Vamos a borrar este pedacito porque es la analogía con fluidos, pero digamos que no lo guardemos aquí así. De pronto para no confundirnos de que estamos hablando de corriente y luego nos pasamos a hablar con cosas de agua. Pero es una analogía interesante a tener en cuenta. Muy bien. Ahora bien, expliquemos la segunda ley. Y la segunda ley nos trae bastantes cosas y es lo siguiente. La segunda ley proviene, o la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Pues estamos hablando de las leyes de Kirchhoff, proviene de la conservación de la energía. ¿Listos? Bien, recuerden que la segunda ley me decía que la sumatoria de la diferencia potencial dentro de una espira cerrada debe ser igual a 0. ¿Listos? Entonces, supongamos que movemos una carga alrededor de una espira de un circuito cerrado para explicar este problemita, o esta ley más bien. Supongamos que movemos una carga alrededor de una espira de un circuito cerrado. ¿Listos? Muy bien. Cuando la carga regresa al punto de partida, el sistema carga-circuito debe tener la misma energía total que la que tenía antes, porque recuerden que la carga no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces,
Cuando la carga regresa al punto de partida, ¿listos? El sistema carga-circuito debe tener la misma energía total. Y no me cabe aquí, voy a pasar a la otra paginita. Si quieren, tómenle fotito a esto y nos vamos a la otra página. Bueno, excelente. Entonces, recuerden, cuando la carga regresa al punto de partida, el sistema carga-circuito debe tener la misma energía total inicial, la misma energía total que antes de que la carga se moviera. ¿Listos? Muy bien. Hay que tener en cuenta entonces una cosa, y es lo siguiente, muy importante, y es que cuando nosotros tenemos un circuito, si el circuito solo fuera una batería o una fuente de potencial, es decir, una fuente de voltaje, y solo tuviera cables, pues nada, simplemente yo necesito analizar si la carga está aquí al inicio, ¿sí? Pues la energía precisamente del sistema carga-expira debe ser igual a cuando la carga se volvió a mover y volvió a llegar aquí al inicio. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta que un circuito no solo es un cable, podemos tener resistencias, muchas resistencias, ¿sí? O podríamos tener también capacitores, ¿bien? Y en términos generales un montón de cosas más, no solo resistencias y capacitores, sino inductores y bueno, un montón de cosas, ¿bien? Entonces, hay que analizar qué sucede precisamente, qué le sucede a la carga cuando pasa a través de o qué le sucede a la energía de la carga más bien, cuando esta carga se mueve a través de dichos elementos, sean resistencias, capacitores, inductores, ¿bien? Entonces, hay que tener en cuenta que la suma de los incrementos de energía conforme la carga pasa a través de los elementos de algún circuito, debe ser igual a la suma de las disminuciones a la suma de las disminuciones, ¿listos? De la energía conforme la carga pasa a través de otros elementos.
de otros elementos. Bien. Entonces, por ejemplo, la energía potencial, porque esa energía que estamos analizando es una energía potencial, ¿sí? Se reduce cada vez que la carga se mueve durante una caída de potencial. Entonces aquí la energía potencial, vamos a escribirlo. Se reduce cada vez que la carga se mueve durante una caída de potencial. ¿Listos? Y aquí sería menos IR en un resistor. Eso me está diciendo que precisamente cuando la carga pasa a través de un resistor, va a haber una caída de potencial. ¿Listo? Que es de la forma menos IR. Muy bien. Por otro lado, la energía potencial aumenta cada vez que la carga pasa a través de la terminal negativa a la positiva de la batería. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en la práctica realmente esta segunda ley viene de lo siguiente. En la práctica, supongamos que estamos viajando alrededor del circuito. ¿Listo? Y consideremos los cambios en el potencial eléctrico. Recuerden que el potencial eléctrico no es más que la energía potencial por unidad de carga. ¿Listos? Entonces, podemos analizar o la energía potencial o el potencial eléctrico. ¿Bien? Que son equivalentes en cierta forma. ¿Bien? Entonces, miremos qué sucede cuando nosotros tenemos un circuito. Entonces, si nosotros tenemos un circuito aquí, yo creo que aquí cabe, sí. Tenemos el punto aquí, tenemos esto. Lo voy a hacer a mano. ¿Listos?
Si la corriente va en este sentido, entonces delta de B es igual a menos I por R. ¿Listo? Si este es el punto A, este es el punto B. Si la corriente va en el otro sentido, del punto A, este es el punto B. Esto es I, esto es I. Entonces aquí el delta de B es positivo. ¿Listos? Porque va en el sentido contrario. Bien. Y aquí estos otros dos ejemplos. Esto es con las resistencias y vamos a ver con la batería. Entonces si tenemos la terminal negativa, la terminal positiva. Esta es la negativa, esta es la positiva. Entonces el delta de B es igual a la energía potencial. ¿Listos? Bien. Aquí esto es A y aquí esto es B. Y si tenemos al revés, es decir, puestas así, la batería, esto es más, esto es menos, A y B, la diferencia de potencial va a ser igual a menos la energía potencial. ¿Listos? En este caso, tengan en cuenta que la carga se está moviendo desde el punto A hasta el punto B. ¿Listos? Desde el punto A hasta el punto B. Entonces aquí. Las cargas se mueven del extremo del potencial A de un resistor al extremo del potencial B de un resistor. ¿Listo? O dicho de otra forma, aquí. Las cargas se están moviendo de A a B. Las cargas se mueven de A hacia B. ¿Listos? Muy bien. Muy bien. Entonces, si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial a través del resistor es menos IR. ¿Listos? Es la primera figura que tenemos a la izquierda. La diferencia de potencial, ¿sí? A través del resistor es menos I por R. ¿Listos? Ahorita vamos a poner las explicaciones de cada una de las gráficas. Si quieren, tómenle aquí fotito a esto.
Muy bien, vamos con la otra página. Entonces aquí. Si un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente, que es la figura de abajo, vamos a poner las figuras 1, perdón aquí, figura 1, 2, 3 y 4, para que entendamos. Aquí, 1, acá, 2. Bien, entonces, si un resistor se recorre en la dirección opuesta, a la corriente, ¿listos? Entonces la diferencia de potencial a través del resistor es más IR. Más I por R. ¿Listos? Tres. Suponiendo que una fuerza suponiendo, perdón, que una fuente de potencial aquí, más bien suponiendo no. Si una fuente de potencial, se genera por una FEM, una fuerza electromotriz o una fuente de fuerza electromotriz. Si una fuente de potencial o una fuente de fuerza electromotriz es recorrida en la dirección de la FEM, ¿listos? Es decir, ¿cuándo se recorre en dirección de la FEM? Cuando se va de negativo a positivo. ¿Listos? La diferencia de potencial es más E. Y cuarto, si una fuente de potencial, o más bien, si una FEM es recorrida, si una fuente FEM, perdón, en dirección contraria es decir, de positivo a negativo, la diferencia de potencial es menos E. ¿Listos? Esas son las 4 condiciones que tenemos para la segunda ley. Bien, es claro hasta el momento lo que, miren, obviamente no hemos hecho ningún ejemplo, pero es claro lo que hay que hacer es tomar un circuito. Ahorita que hagamos un ejemplo, cuando estemos en la práctica vamos a tener que coger un circuito y analizar los puntos donde se unen, digamos que los cables, por decirlo así, ¿sí? Y analizar cómo es la corriente, ¿sí? Hacia dónde entra y hacia dónde sale. Y
Para la segunda ley tendremos tener en cuenta estas 4 condiciones que pusimos aquí. ¿Es claro o no es claro? Bueno, parece que es claro. Listo. Entonces, miren, cuando uno esté resolviendo en la práctica circuitos que sean un poco más complejos y donde tengamos que utilizar precisamente las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, la ley de la unión, la podemos utilizar las veces que nosotros queramos. ¿Listos? Siempre y cuando cada vez que escribamos la ecuación, ¿sí? Incluyamos precisamente corrientes que no han sido utilizadas previamente en otra de las leyes, en otra de las en la otra ecuación o en otra ecuación de la primera ley, ¿sí? Es decir, si nosotros utilizamos en un punto una corriente, ¿sí? Y luego tenemos que utilizar otra vez la primera ley en otro punto, pues que en esa segunda ecuación, que también es de la primera ley, no hayamos utilizado ya corrientes antes en otra ley. ¿Listo? En otra primera ley, ¿vale? Bueno, entonces, para resolver un problema de un circuito en particular, el número de ecuaciones independientes que se necesitan para obtener las dos leyes es igual al número de corrientes desconocidas y eso sí lo vamos a escribir. Aquí. Nota. Para resolver un problema de un circuito en particular, el número de ecuaciones independientes que se necesitan, o sea, el número de ecuaciones distintas que se necesitan, bien sea sacadas por la primera ley o por la segunda ley, ¿sí? Entonces, que se necesitan para obtener las dos leyes, es igual al número de corrientes desconocidas. ¿Listos? Y eso es bien importante. Bien. Miren, nosotros aquí vamos a resolver ejercicios, claro, vamos a resolver circuitos que son un poquito más complejos que los que habíamos hecho en clases pasadas, ¿sí? Pero realmente las leyes de Kirchhoff sirven un montón para resolver circuitos que realmente son muy complejos, que tienen muchas espiras asociadas, ¿sí? Y usualmente ese tipo de circuitos que tienen muchísimas espiras asociadas, donde van a salir muchas ecuaciones independientes, pues se resuelven mediante álgebra, haciendo tratamiento de álgebra y álgebra matricial. ¿Listo? Cuando ya son demasiados, uno lo que termina haciendo es un programa o haciendo métodos numéricos, es decir, utilizando un computador para resolver dichos circuitos. En este caso, encontrar las corrientes y todo eso. Por ejemplo, si yo quiero analizar un circuito complejo como el de la placa madre de un computador, eso es muy complejo porque tiene muchísimas cosas, ¿sí? ¿Y por qué se necesita? Porque yo necesito saber exactamente la cantidad, por ejemplo, de voltaje que pasa por algún punto, o la cantidad de corriente que pasa por algún punto, o la pérdida de corriente o de voltaje en algún punto, o más bien en cualquier punto del circuito. Entonces, evidentemente, eso se hace con
métodos numéricos o métodos computacionales. Aquí nosotros vamos a dar el abrebocas para que luego alguien que esté interesado en eso lo pueda aplicar a circuitos mucho más complejos. Bien, listos. Algo a tener en cuenta cuando trabajamos con capacitores, aunque casi no vamos a trabajar con capacitores aquí, es lo siguiente. Yo creo que aquí alcanzamos a copiar esta partecita. Sí. Cualquier capacitor en un circuito funciona como una rama abierta. ¿Listos? Es decir, la corriente en la rama que contiene el capacitor es igual a cero bajo condiciones de un estado estable. La corriente en la rama que contiene el capacitor es igual a cero bajo condiciones de estado estable. O bajo condiciones de estabilidad. ¿Listos? Estas noticas las vamos a encerrar, que es importante. Muy bien. Copiemos esta partecita o tomémosle foto y nos vamos a resolver ejemplos. Listos. Miremos un ejemplo entonces acá. A ver cómo nos va. Un circuito de una sola espira contiene dos resistores y dos baterías. Miren, siempre las baterías reales, pues, las baterías reales tienen resistencias internas. Aquí vamos a tratar a las baterías como si no tuvieran resistencias internas. ¿Listo? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Nos piden aquí encontrar la corriente en el circuito. Bueno, pero ¿qué tipo de circuito tenemos? Sí, nos dicen que tenemos dos resistencias y dos baterías, pero pues la idea es la siguiente. Este es el circuito que vamos a trabajar. ¿Listos? Este es el circuito que vamos a trabajar.
Muy bien. Entonces, lo primero a tener en cuenta es ver hacia dónde está corriendo la corriente. Entonces, miren, la corriente está corriendo hacia este lado así, en este sentido. ¿Sí? Ahí mismo se ve en la figura. Eso quiere decir que la corriente está pasando desde la batería, desde el polo negativo hasta el polo positivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos decían acá atrás cuando trabajábamos con una fuente FEM? Es decir, con una fuente de potencial. Si una fuente FEM o una fuente de potencial es recorrida en la dirección de la fuerza electromotriz, es decir, es recorrida en dirección de la fuente, ¿sí? Es decir, de negativo a positivo, la diferencia potencial es más E. Bien, entonces aquí nosotros podemos decir lo siguiente. Como la corriente se está moviendo en dirección de las manecillas del reloj, cuando pasamos de A hacia B, ¿listos? Cuando pasamos de A hacia B, se genera o se puede ver que hay una diferencia de potencial, y aquí voy a poner una diferencia de potencial A sub B igual a, si vamos del polo negativo al polo positivo, la diferencia de potencial o la energía potencial se toma como positiva, es de 6 voltios, entonces me queda de 6 voltios. ¿Listos? Bien. Luego, cuando pasamos de B a C, la corriente se está moviendo hacia allá abajo. Cuando pasamos de B a C, hacia C, entonces, ¿qué sucede? Si yo paso de B hacia C, miren lo que me dicen acá atrás. Si un resistor se atraviesa en dirección de la corriente, en este caso se está moviendo así, en este caso se está moviendo así, ¿listos? Entonces la diferencia de potencial es menos IR. Por lo tanto aquí una diferencia de potencial que va de B a C igual a menos I por R. ¿Listo? Y ese R es R1. ¿Vale? Muy bien. Les pregunto, cuando pasamos de C hacia D, la diferencia de potencial, ¿cómo sería? Positiva, igual que el primero, van las manecillas del reloj. Va en las manecillas del reloj, pero la corriente está pasando de qué polo a qué polo. Estamos yendo así. Positivo a negativo, sí cambia. Entonces, ¿cuál es el valor de aquí? ¿Qué valor tomaría? Esta diferencia de potencial es igual a ¿cuánto? Ese sería negativo. Ajá. ¿Y de qué Este, valor? 12 voltios, pero sería B. Negativo. Ujú.
Listos. Bien. ¿Listo? Y cuando pasamos de D hacia A, ¿listos? Entonces la corriente va así, bien. Por lo tanto, simplemente como estamos yendo en dirección de la corriente, pues entonces simplemente la diferencia potencial de D a A es simplemente menos I por R sub 2. Bien, excelente. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente aquí. Aplicamos segunda ley. Segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff me decía que la sumatoria de la diferencia potencial debe ser igual a cero. Es decir, tengo que hacer diferencia de potencial de A a B más diferencia de potencial de B a C más diferencia de potencial de C a D más diferencia de potencial de D a A otra vez. Y esto debe ser igual a cero. ¿Sí? Eso me da la diferencia potencial de A a B es 6 voltios más la diferencia potencial de B a C es menos I por R1, o sea, menos I por R sub 1, más la diferencia de potencial del CAD, que es menos 12, o sea, aquí sería menos 12 voltios, más la diferencia potencial de DAA, que es menos I por R2. Esto es igual a 0. ¿Listos? Vamos a pasarnos a la otra paginita y vamos a copiar esto último y vamos a encontrar el valor de I. ¿Listos? ¿Listos? Y, o más bien, háganlo ustedes. Aquí están los valores, les voy a poner aquí los valores de R1 y de R2, a ver cuánto les da. R1 es de 8 ohmios y R2 es de 10 ohmios. ¿Listos? Encuentren el valor de I. ¿Sí saben cómo encontrar esa I? Con la ley de Ohm. No. Es utilizar esta ecuación. Pero Despejar. 6 es un valor. sí, 12 es un valor que ahí se están restando. R1 ya tienen el valor y R2 ya tienen el valor. Solo tienen que despejar I y reemplazar los valores a ver cuánto les da. pero estos son ohmios, ¿no? Sí, claro, R es la resistencia se mide en ohmios y el voltaje se mide, y la diferencia potencial en voltios. Y voltaje sobre ohmios es es amperios. Esto queda de la siguiente forma, miren.
6 voltios menos I por R1 menos 12 voltios menos I por R2 igual a 0. Despejemos Is, es decir, pasemos las Is que están restando al otro lado a sumar. Nos queda 6 voltios menos 12 voltios igual a IR sub 1 más IR sub 2. 6 voltios menos 12 voltios, pues me da menos 6 voltios. Y aquí voy a sacar factor común I y me queda R sub 1 más R sub 2. Y esto simplemente me queda menos 6 voltios sobre R1 más R2 igual a I. Por lo tanto, I me da lo siguiente. I es igual a menos 6 voltios sobre R1 que era de 8 ohmios más 10 ohmios que era R2, o sea 6 sobre 18. I es igual a 6 sobre 18 voltios sobre ohmios negativos. O sea que I es igual a 0,33 negativo amperios. ¿Listos? Esa es la corriente. ¿Qué significa que me haya dado negativo, chicos y chicas? Creo que no hay chicas. ¿Qué significa que me haya dado negativo? Que la corriente me dio negativa. ¿Qué significa eso? Se supone que debería dar 0. No, la corriente no da cero, porque si no, no tendría un circuito con una diferencia de potencial. La sumatoria de la corriente da cero, ¿sí? Ujú. ¿Sí? En cada punto la sumatoria de la corriente da cero. Pero hay una corriente, obviamente, en el circuito, porque si no, pues no tendría nada, no habría movimiento de cargas. Pero ¿qué significa que la corriente me haya dado negativo? Negativa. ¿Qué creen que significa esa corriente? ¿Por qué la corriente nos dio negativa? ¿Qué creen que está pasando en el circuito? Que no recuerdo bien, pero era algo si no volvía a pasar por el punto positivo de la batería, no daba más empuje, algo así, es que no recuerdo bien el término. No. ¿Hacia dónde está moviéndose la corriente en este dibujo? De A hacia B al principio y después se convierte de negativo a positivo y después de positivo a negativo. O sea, Pero pues tiene más carga la que va de positivo a negativo. sí, pero eso es lo de menos. La corriente se está moviendo a favor de las manecillas del reloj, ¿sí o no? Sí. Listos. Y esa corriente es I. Si la corriente es negativa, quiere decir que ¿qué le está pasando a la corriente? ¿Cómo se está moviendo? Inversamente, O sea, Contra la en, en- manecilla del reloj. en en contra de las contra de las manecillas. manecillas del reloj. Listo. Entonces, como la corriente nos dio negativa, aquí, algo importante a acotar aquí. El signo negativo de la corriente me indica que la corriente va en dirección opuesta a la supuesta en un principio. A la supuesta en un principio. Es decir, la corriente va en contra de las manecillas del reloj.
¿Listos? Bien. Muy bien. Excelente. Miremos el siguiente ejemplo, un poquito más complejo, ¿vale? Este no estaba tan complejo. Miremos el siguiente. Yo creo que aquí lo podemos poner. No, hagámoslo en la otra página. Si quieren, tómenle fotito a esta parte y nos vamos a la otra página. Listos. Vamos acá. Ejemplo 2. Vamos a hacer un ejemplito más complejito. Encontrar las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 3 del circuito y vamos a poner el circuito. ¿Listos? Miren dónde están las corrientes. Miren dónde están las corrientes. ¿Listos? ¿Qué direcciones toman? ¿Dónde están las uniones? Para que tengamos en cuenta. ¿Listos? Miremos cómo se están moviendo las corrientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente y es miren aquí. Si yo no tuviera esta batería de aquí, ese problema se resuelve simplemente con los métodos que ya conocíamos de combinaciones en serie y en paralelo. ¿Listo? Porque tendría simplemente aquí dos series en paralelo, que serían estas y estas, de dos resistencias en serie, en paralelo, y luego ese equivalente me generaría una resistencia en serie con esta de acá, con la equivalente que me quedaría aquí. ¿Listo? Pero como yo tengo dos baterías, perdón, como yo tengo dos baterías, ya no puedo utilizar la combinación en serie y en paralelo, ¿sí? Me toca por leyes de Kirchhoff. ¿Bien? Bien, miremos lo primero y es, analicemos la primera ley de Kirchhoff. La primera ley, recuerden que lo que me indica es la sumatoria de corrientes en un nudo o en un punto es igual a 0. ¿Listos? ¿En qué punto se están uniendo las tres corrientes en este caso? ¿En qué punto se están uniendo las tres corrientes? En D, ¿En acá? o sea, entre C y D. No, solo es un punto. Ah, en C. Sí. Entonces, recuerden, si entran las corrientes es positiva, si sale la corriente de ese punto es negativa. Entonces, I sub 1 es positiva o negativa. En este caso es positiva, de B hacia C. De B hacia C, ajá, listo.
Luego, I sub 2, ¿es positiva o negativa? Es negativa. ¿Está entrando o está saliendo de C? Ah, ok. De C, pues que ahí ya está la unión de las dos. ¿Sería negativa? No, solo hay que revisar en ese punto. No hay que revisar en nada Ah, más. ok. Hay que revisar en este punto. Positiva. Positiva más I sub 2. I sub 3, ¿está saliendo o entrando a C? Está saliendo de C hacia D. Entonces, ¿es positiva o negativa? Positiva. Si está saliendo, ¿es qué? Recuerden, si entran al punto de interés, las corrientes son positivas. Si salen del punto de interés, que es C, es, Negativa. entonces I sub 3 es, Negativa. y esto es igual ¿a quién? A 0. Esto es lo que me dice la primera ley de Kirchhoff. Bueno, ¿y para qué me sirve eso? Pues ya vamos a ver. Necesitamos hallar cada uno de los valores de I1, I2 e I3. Listos. Bien. Analicemos ahora sí. Tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con 3. No conozco ni I1, ni I2, ni I3. Bien. ¿Qué espiras existen o cuántas espiras existen en el circuito? Dos. ¿Cuáles? Vayan diciendo los puntos en orden para que lo puedan analizar. O sea, sería, una espira tiene 4 puntos, ¿sí? Sí, en este caso Entre sí. A, B, C y D, y la otra sería entre B, F y C. B, E, F y C. Ajá. Listo. Entonces, miremos. Pues no hay dos espiras, hay tres. Hay tres espiras en el circuito. ¿Cuáles? La A, E, F, D, A, o sea, la grandota. ¿Sí? A, E, F, D, A. Tengo que iniciar y terminar en el mismo para cerrar la espira, ¿listo? La otra que dijo el compañero, A, B, C, D, A. Y la otra que sería la B, E, F, C, B. ¿Listos? Tengo esas tres espiras. ¿Bien? Pero noten que solo necesito, ¿hay tres espiras? Sí, pero solo necesito dos ecuaciones en las espiras o dos ecuaciones de espira para poder determinar las corrientes desconocidas, porque yo ya tengo esta ecuación que me relaciona las tres. ¿Sí? Solo se necesitan, aunque hay tres espiras, solo se necesitan dos ecuaciones de espira. ¿Cuáles son las ecuaciones de espira? Las de la segunda ley. ¿Por qué solo necesito dos ecuaciones de espira? Porque de nuevo, yo ya tengo otra ecuación que me relaciona las tres corrientes. Yo tengo tres incógnitas, por lo tanto yo necesito tres ecuaciones. Ya tengo una, voy a sacar otras dos. ¿Listos? Entonces, vamos a analizar la espira A, B, C de A. ¿Listo? Entonces, segunda ley para la espira.
Y vamos a trabajar con la ABCDA. Entonces, analicemos aquí. Tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar a favor de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo es 10 voltios, ¿sí o no? Delta dB de ABCDA es igual a 0. Entonces, lo primero que tengo en esta espira es 10 voltios. Entonces tengo aquí 10 voltios. Luego, la corriente I1 está pasando, ¿sí?, hacia acá por la resistencia de 6 ohmios. ¿Listos? Entonces, como estamos en la misma dirección, va menos I por R. Voy a hacer una cosa y discúlpenme, a esta la voy a llamar R1, a esta la voy a llamar R2 y a esta la voy a llamar R3. ¿Listos? Entonces sería menos I por R1, ¿vale? Y luego en esta misma espira, ¿qué otra cosa sucede? ¿Cuál corriente pasa por aquí? ¿Qué corriente está pasando por aquí? Negativa 2 ohmios ¿Pero qué corriente pasa? ¿Cuál? a la I3. La I3. Entonces aquí sería menos I, perdón, aquí que no puse I1. Perdón, aquí no puse I1. Tengo que poner I1. Menos I1 por R1 menos I3 por R2 que llamamos aquí. ¿Listo? Y no hay nadie más. Ya con esto completo el circuito, completo la espira, entonces esto es igual a 0. ¿Sí? Acabamos de aplicar la segunda ley para la espira ABCDA. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la segunda ley, pero para la otra espira, la de arriba, la BEFCB. ¿Listos? Entonces vamos a ello. Entonces aquí, segunda ley para la espira BEFCB. O sea, esta de acá. BEFCB. Entonces, lo primero es... a ver, analicemos acá. Lo primero es, por aquí está pasando la corriente I2, ¿sí o no? Por esto de acá, por este lado de acá está pasando la corriente I2. ¿Vale? ¿Listos? A ver, miremos. Sí, Entonces sí, por aquí está pasando la corriente I2. Todo esto es la corriente I2. ¿Listos? Todo esto es la corriente I2. Por lo tanto, me queda, si estoy pasando por aquí con la corriente I2, me queda menos 4, o sea, menos I sub 2, R3. Me queda aquí. Diferencia de potencial de la espira BEFCB igual a 0. Entonces me queda menos 4, perdón, menos I sub 2 por R3. ¿Listo? Esto aquí. Luego, pasa del positivo al negativo, no del negativo al positivo. Por lo tanto, sería menos 14 voltios. Que va del positivo al negativo. Menos 14 voltios. ¿Listos?
Bien. Ahora, seguimos por aquí. ¿Listos? Y en este caso, recuerden que nosotros nos estamos moviendo así, en esta dirección, ¿vale? Acá nos estábamos moviendo así, también a favor de las manecillas del reloj. Acá nos estamos moviendo así. Entonces noten que en este caso que nos estamos moviendo así, esa corriente I1 está como en sentido contrario al movimiento que nosotros estamos haciendo para pasar por esta resistencia de acá. ¿Listos? Entonces recuerden de lo que nosotros habíamos visto. Si la corriente va en dirección de la resistencia, entonces es menos I por R. Pero si la corriente va en contra, que es en este caso, porque nuestro movimiento es siempre a favor de las manecillas del reloj, entonces aquí sería más IR. En este caso, I1 por R1. Entonces aquí sería más I1 sub 1 por R1. Y nuestro movimiento aquí sobre esta batería va del positivo al negativo, y como va del positivo al negativo, pues sería menos 10 voltios. Menos 10 voltios, y esto es igual a 0. ¿Listos? Muy bien. De tal forma que me queda lo siguiente, miren. Esto me queda menos I sub 2, R sub 3, menos 14 menos 10, pues es menos 24 voltios, más I sub 1, R1 igual a 0. ¿Listos? A esta ecuación la voy a llamar ecuación 3. A esta ecuación de acá la voy a llamar ecuación 1. Y a esta ecuación de acá la voy a llamar ecuación 2. ¿Listos? Y simplemente me queda lo siguiente. Me queda aquí. 1 es I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 igual a 0. I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3. Aquí es 10 voltios menos I sub 1 R1 menos I sub 3 R2. 2. 10 voltios menos I sub 1 R1 menos I sub 2 R3. Perdón, I sub 3 R2 igual a 0. Y 3, esto me da menos 24 voltios más I1 R1 menos I sub 2 R3 igual a 0. ¿Listos? Tengo esas tres ecuaciones y tengo tres incógnitas. Lo que tengo que hacer es resolver el sistema. Yo aquí lo puedo hacer de muchas formas. Esto ya es cuestión de álgebra. Yo aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, miren, esto me conviene aquí. Yo tengo menos I1R1 más I1R1. Entonces yo lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es sumar las ecuaciones 2 y 3. ¿Sí? Entonces, sumando las ecuaciones, sumando 2 y 3, mejor, 2 y 3. Es decir, 10 voltios, voy a poner simplemente, bueno, sí, pongamos el 10 voltios, menos I1R1, menos I3R2, y aquí menos 24 voltios, más I1R1, menos I2R3, y esto aquí igual a 0 y aquí igual a 0, y les voy a sumar. Entonces, 10 voltios menos 24 voltios, eso me da menos 14 voltios, muy bien. I1R1 más I1R1, pues eso me da 0. Y aquí me da menos I3R2 menos I2R3, y esto 0 más 0, pues será 0. Y entonces aquí me queda lo siguiente, miren. Yo tengo que, por ejemplo, I sub 3, voy a pasar este I sub 3 R2 aquí a la derecha, ¿sí? Y me queda menos 14 voltios menos I sub 2 R3 igual a I sub 3 R2. De tal forma que menos 14, aquí es menos 14, perdón, menos 14 voltios
¿sí? Menos I sub 2 R3 dividido R sub 2 igual a I sub 3. ¿Listos? Ya encontré I sub 3 en términos de I sub 2. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Listos? Vamos a ver si eso me sirve de algo. ¿Listos? Por otro lado, yo puedo encontrar aquí que I sub 3 es I sub 1 más I sub 2. ¿Sí? De acá de la primera ecuación. Entonces, de aquí puedo encontrar que I sub 3 es igual a I1 más I2 es igual a I sub 3. ¿Listos? De tal forma que este I sub 3 yo lo puedo reemplazar a ver, ¿dónde lo podemos reemplazar? Pues aquí mismo. Aquí mismo. Y puedo despejar I sub 2 en términos de I sub 1. ¿Listos? Entonces, esta va a ser la ecuación 4 y esta va a ser la ecuación 5. Entonces, reemplazando 4 en 5, me voy acá. Reemplazando 4 en 5. 4 es I sub 3 igual a I sub 1 más I sub 2. Y tengo que I sub 3 es igual a menos 14 voltios menos I sub 2 R3. Menos 14 voltios menos I sub 2 R3 sobre R2. ¿Sí? ¿Listos? Entonces me queda que I sub 1 más I sub 2 es igual a menos 14 voltios menos I sub 2 R3 sobre R2. ¿Listos? Y aquí entonces yo puedo despejar I sub 1 en términos de I sub 2. Me queda que menos 14 voltios menos I sub 2 R3 sobre R2 menos I sub 2 es igual a I sub 1. ¿Sí? ¿Listos? Y entonces miren que aquí yo puedo despejar I sub 1 en términos, como yo ya tengo I sub 1, puedo reemplazar esta ecuación que la vamos a llamar ecuación 6, reemplazando 6 en 3. Recordemos que 3 es menos 24 voltios más I1R1 menos 24 voltios más I1R1 menos I2R3 menos I2R3 y esto es igual a 0. Pero I1 es todo esto. ¿Listos? Entonces aquí me queda menos 24 voltios más I1 que es menos 14 voltios menos I sub 2 R3 sobre R2 menos I sub 2 menos I sub 2 R3 igual a 0. ¿Listos? Aquí me queda lo siguiente simplemente. Multiplico todo por R2 y me queda menos 24 voltios R2 más, si yo multiplico todo esto por R2, pues este se cancela ese R2 con este de acá abajo y me queda menos 14 voltios menos I sub 2 R3 menos I sub 2 por R2 menos I sub 2 R3 por R2 igual a 0. ¿Listos?
Bien. Excelente. Y aquí, entonces, ya solo me queda esto de acá. En términos de I sub 2, aquí me queda menos 24 voltios por R sub 2, que era ¿cuánto? R sub 2 habíamos dicho que era 2 ohmios. 2 ohmios más por menos 14 voltios. ¿Listos? Igual a I sub 2 factor de R3, que es, no me acuerdo cuánto, creo que si no estoy mal es 4 ohmios. R3 que es 4 ohmios, sí. Creo que me faltó un R1. No utilicé el R1 en ningún lado. Déjenme ver. Creo que me faltó un R1 por algún lado. Ya, aquí está el error. Aquí, obviamente está el error. Aquí me faltó el R1. O sea que este 14 voltios aquí va con un R1. Aquí este I sub 2 me le faltó el R1 y aquí a este le faltó el R1 también. Listos. Ahora sí ya. Este 14 voltios le falta multiplicar con el R1. Voy a dejarlo aquí así. Bueno, ahí ya arriba está. Y me queda R1 es de 2 ohmios también. Ah, no, de 6 ohmios. 6 ohmios menos I sub 2 por R3, que es de 4 ohmios, por R1, que es de 6 ohmios. ¿Listos? Menos... bueno, pasemos todo esto. Sí. Pasemos este I sub 2 R2, R3 R1 menos I sub 2 R2 R1 menos I sub 2 R3 R2. Pasémoslos todos a sumar. Ya, I sub 2 R3 R1 más I sub 2 R2 R1 más I sub 2 R3 R2. Esto me da 24 por 2, sería 48 menos 48 menos 14, 6 por 14, eso es 6, 60, 6 por 4, 24, 84, ¿sí? Voltios ohmios, igual a I sub 2 factor de R3, que es de 4 por R1, 4 por, esto es 4 ohmios por 6 ohmios más R2, que es de 2 ohmios por 6 ohmios, más R3, que es de 4 ohmios por 2 ohmios. ¿Listos? Muy bien. Y eso me da 6 por 4, 24, más 12 sería 36, más 8 sería 42. ¿Qué? 44. 6 por 4, 24, más 12, 36, más 8, 44. Listo. Entonces en la otra página me queda menos 48, menos 84. Voltios ohmios, menos 84 voltios ohmios, sobre 44 ohmios cuadrados. Eso es igual a I sub 2. ¿Listos? Y entonces, 48 menos 84, menos 48 menos 84, me da menos 132. Todo esto dividido 44. Y eso me da menos 3. Menos 3 amperes es I sub 2. Encontramos I sub 2. Excelente. Ahora bien, tendría que reemplazar
Y eso ustedes lo van a hacer en casa para que practiquen. Reemplazar, por ejemplo, aquí en I sub 3, ya saben el valor de I sub 2. Entonces, 14 menos el valor de I sub 2 por el valor de R3 sobre R2 para hallar I sub 3. Y miren que por acá ya tengo I sub 1 en términos de I sub 2. Entonces también reemplazan aquí simplemente para hallar los valores de I sub 3 e I sub 1. Entonces, tarea, hallar los valores de I sub 1 e I sub 3. Simplemente reemplazar los valores, el valor de I sub 2 que acabamos de encontrar en las ecuaciones. ¿Listo, chicos? Sí, solamente una pregunta. I sub 1 no lo hallamos, ¿cierto? No. I sub 1, sí, claro, míralo aquí. ¿Qué valor tenía? No. No, pues hay que hallarlo, por eso Ok. aquí. Bien, bien, por eso. Hay que hallar los valores de I sub 1 y de I sub 3. Sí, ok, listo, perfecto. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces, no siendo más, cuídense mucho, feliz fin de semana.